Saludos. 22 de julio. Estamos, a una semana de la celebración del Día de los Padres, aquí en República Dominicana. Claro, los padres tienen una particularidad de que la responsabilidad de la familia en gran medida y aún todavía en estos tiempos recae sobre sus hombros. Educar, alimentar, guiar, esforzarse por proporcionarle lo que el Estado no les da a las familias, por que las gobernanzas, en su gran mayoría que hemos tenido, solo generan bienestar para las élites, no para todos los sectores. Y eso pues genera mucho desequilibrio. Y de antemano, felicidades a los padres en su día y que se esfuercen. Hoy les toca menos a los padres porque la mujer está jugando un papel importantísimo y de primer orden en la sociedad. Si usted se va a los bancos, la mayoría de los empleados de los bancos son mujeres. Quizás tenga una explicación además porque como vienen de un sistema social en el que la mujer es subyugada, a lo mejor son más sumisas, pero no lo creo que sean más sumisas. Pero hoy en día la mujer juega un papel de primer orden y por eso el hombre va más fácil. Quizás inclusive eso muchas veces no ayude a que el hombre evolucione con más ímpetu en los negocios, porque al contar con la mujer que es médico, o es abogada, o es economista, o es contable, o es CPA, bueno, pues se van equilibrando los compromisos en los gastos en la familia y el hombre como que medio se apapucha a la mujer. Y las iniciativas se quedan siempre ahí, natallando, pero falta un buen trazo por recorrer, un buen tramo. Y el hombre sabe que tiene muchas responsabilidades. Hoy vamos a abordar someramente cómo inciden los países hegemónicos en el orden político, en sus áreas y otros confines, de forma tal que ellos son los que en gran medida deciden quién gobierna y quién no gobierna. Y vamos a repasar un poco los acontecimientos de la guerra, como le habíamos dicho en el programa anterior. Y cómo el Imperio Español desaparece, las guerras de antes. Y veremos cómo es que gobiernan las élites en Estados Unidos. Así que veremos esos tres aspectos. De manera somera, claro que los tiempos se transcurren, cafecito.
En lo que tiene que ver con la dominación de la nación hegemónica en América, que es Estados Unidos, desde los años 1860, ya viene dando connotaciones importantes Estados Unidos de que iba a ser una gran nación industrial y hereda de alguna manera el ímpetu que había alcanzado Inglaterra en el mundo como potencia. Que ya Inglaterra para entonces empieza a declinar. Eso no quiere decir que no tuviera una participación hegemónica, claro que sí, en el mundo entero. Aún todavía Inglaterra juega un papel hegemónico. Son potencias que se enriquecieron tanto con las colonias, es decir, con las naciones que subyugaban, que esas élites se enriquecían de manera estrepitosa. Por eso aquí, esas fuerzas externas preparan generalmente el terreno para, ya sea colonizar, dominar, subyugar y decidir con ventaja lo que se hace y lo que no se hace, siempre que ellos, los hegemónicos, se enriquezcan. Es así. Estados Unidos hoy día sigue jugando un papel de un orden, vamos a hacer medio repetitivo, de un orden, de primer orden. Claro, como todos los imperios que empiezan a endeudarse y se endeudan con naciones que van alcanzando niveles científicos importantes en el desarrollo de los medios de producción, usan la ciencia para desarrollar los medios de producción. Por ejemplo, hoy día, un carro, para cuando los Estados Unidos empezaron a hacer los carritos de palito, se duraban hasta 15 días para hacer uno. Luego eso se modernizó muchísimo y sacaban miles de carros al día, pero hoy por hora te sacan miles de carros, en China, por ejemplo. Los chinos, con el desarrollo tecnológico que han ido alcanzando, han ido interactuando en los negocios de todos los países del mundo. Ellos tienen otro sistema de hacer las cosas. Claro, tienen que revisar bien, porque cuando en el siglo XII ellos fueron una potencia mundial, que llevaron a todos los países que pudieron alcanzar, mediante la navegación, los conocimientos que habían adquirido a la fecha, y el que querían hacer negocio con ellos y el que no, pues ellos lo dejaban y no. Claro, no podían contar con los chinos porque no querían hacer nada con los chinos. Por ejemplo, este gobierno nuestro de hoy día, que lo puso, de eso que vamos a hablar, el imperio hegemónico, es decir, Estados Unidos, le dieron una orden de que no podía negociar con China, a extremo de cederle participación en los mares, en los aires. No pueden. Todos los chinos se repliegan, pero es una actitud benevolente, humana, no guerrerista, pero es peligrosa porque atenta contra el desarrollo histórico de ese pueblo que siempre ha aportado mucho a la humanidad para
que ella viva mejor para el desarrollo de la humanidad y vivir en convivencia. Eso han aspirado siempre los chinos. Esperemos que ellos se consoliden hoy y tengan visiones de que deben interactuar de forma más contundente, más directa, con otros países hegemónicos que pretenden aún en estos tiempos narigonear a los otros, que ya no es posible. Es decir, piensan llevarlo con una argolla aquí en la nariz para donde ellos quieran, y no es así. Ya China no se puede hacer eso con ella. No se puede ni con Corea del Norte, ni con Irán, ni con Irak. Ya es muy difícil. Hay alianzas económicas o bloques importantes, por ejemplo los BRICS, que hacen grandes aportes a los desarrollos de los países con los préstamos a intereses muy justos y puedan desarrollarse los países. Sin importar si produce más o produce menos, el asunto es el negocio. El que tú ganes y que yo gane, lo que no quieren Estados Unidos, no lo quieren. Y de manera tal que el país hegemónico en América siempre prepara el camino para producir acontecimientos. Y los bailoteos de las guerras, ellos son expertos en eso. Pues recuento de los presidentes luego de la independencia que hemos tenido en la República Dominicana, sabemos de nada. Lo de Duarte fue muy efímero, fue el ideólogo de la independencia, buscó aliados, se dieron las condiciones. Haití no tenía las condiciones en ese momento de librar guerra porque había atravesado por un terremoto devastador y todo el ejército tuvo que concentrarse en Puerto Príncipe. Eso fue más allá del 22. Y pues la parte occidental fue recomponiendo su estructura social, que era un desastre. Los españoles dejaron un desastre aquí. Y su estructura productiva, y se fue aglutinando sobre la idea de que ellos allá y lo de la madre patria aquí. Bueno, pues Duarte logra la independencia con un grupo de hombres importante. Y siempre a la orden del día están la traición, los enriquillos de siempre, los que entregan la nación por cualquier cosa. Guacanagarí, perdón. Enriquillo luchó muchísimo. Los Guacanagarí. Y Santana actúa igual que a otros que entregaron la nación a potencias. Él entendía que para preservar y engrandecer sus estancias era un gran propietario de extensiones enormes de territorios y de ganado, igual que el hermano. Y Santana le entrega nueva vez la nación a España. Ya habiéndose organizado un tanto, la sociedad se dan cuenta de que fue una aberración lo que hizo Santana y se organizaron de forma tal y que buscaron aliados. A Estados Unidos le interesaba definitivamente salir de España, de aquí, de estos territorios, porque ya Estados Unidos empezaba a ser la potencia hegemónica en América. Igual que en Cuba, igual que en Puerto Rico. Querían adueñarse de los territorios y ser los que decidieran qué se hacía y qué no se hacía aquí en estos territorios. Igual que otros territorios del mundo, que esas potencias los doblegaron y los colonizaron, y hasta que no los saquearon al extremo, no se produjo la independencia de esos países. Bueno,
Aquí perdemos la soberanía, se logra hacer un gran acuerdo con Estados Unidos y Haití participó también porque tenía miedo de que su nación volviera a caer en manos de los ingleses o de los franceses porque España ya estaba aquí y podían darse alianza. Esa gente solo piensa en la guerra para adueñarse de las riquezas. Los ingleses, los franceses, los alemanes, los holandeses, los belgas, todo ese conjunto de naciones que hoy no representan gran cosa, pero tienen un poderío muy grande porque una masa monetaria del mundo la controlan ellos junto con los Estados Unidos, por lo que tienen gran incidencia, tienen una incidencia enorme. Bueno, y los restauradores encuentran apoyo de Norteamérica y la República Haitiana, de seguro que apoyó, y se logra restaurar la independencia. Lograron un gobierno de 4 años dirigido por Luperón, y así se fue imponiendo aquí la democracia dirigida ya para entonces por Estados Unidos. No vayan a creer que Luperón surgió ahí porque era Luperón, era espada, blandía y resplandecía el mundo. No, hubo una conjunción de intereses y se logró que España fuera derrotada en las guerras de restauración y mandada a su casa. Le daban recursos, armas de guerras. Bueno, ¿dónde están esos papeles de la historia? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y con el beneplácito de la potencia ya se adentra un poco a la modernidad de la democracia, cuando empieza aquí a florecer las grandes inversiones con financiamiento de capitales extranjeros, sobre todo bancos ingleses, bancos holandeses. Bueno, ya los vecinos que estaban aquí se habían radicado aquí, jugaron un papel importante en las negociaciones con esos países, ya que ellos enviaban a sus hijos a estudiar a Holanda, estudiaban en Italia. Eran unos italianos bien adelantados que todavía no habían perdido las raíces en Italia y mantenían esa afección y viajaban a estudiar, viajaban a visitar a los familiares. Hicieron una alianza muy importante con Lili, esa familia de italianos, y ahí empezaron a enriquecerse enormemente con los negocios. Compraron grandes extensiones de terreno en la capital, sobre todo en la que empezaban a urbanizarse. Eran visionarios, eran italianos, venían de Italia, igual que hicieron en Estados Unidos, una colonia muy rica. Unos inmigrantes muy adelantados en todo tipo de negocios, sin distinción. Eran los más adelantados en el mundo, claro, en amasar el metal económico, más que los judíos nadie, porque ese es su Dios, el dinero, el de los judíos. Y ese Dios lo han impuesto en todos los países hegemónicos del mundo que quieren enriquecerse y solo creen en su Dios dinero. ¿Sí? Europa Occidental, Estados Unidos, en América y otros países del mundo. Y logra entonces imponer Luperón por la alianza que se dio en el orden estratégico con sectores nacionales e internacionales a Lili, a Ulises Heró, un descendiente de haitiano que se educó con una francesa que vivía en Puerto Plata y ella lo formó para ser guerrero, para ser intelectual, para tener conocimiento del mundo. Y Lili fue un hombre muy esplendoroso en el trato, en el conocimiento, por la formación que esa mujer francesa le dio a ese personaje que acogió en su casa desde jovencito, prácticamente un niño. Eso sucede mucho aquí, inclusive aquí llega una muchacha de Haití con un hijo, con 2 hijos, conocen un dominicano, se casan, el dominicano le reconoce a los hijos. Hay muchos aquí así. Bueno, el caso de Peña Gómez, que se educó con los Bogar de Mao. Claro, Peña Gómez negaba las raíces, eso no es bueno.
El que niega sus raíces está frito. Yo no puedo negar que soy descendiente de palestinos y de libaneses. Si lo niego, no tiene ningún sentido la vida. Está negando a tus seres queridos, a tus antepasados. Bueno, Lili hizo sus aportes en algunas áreas, como en la construcción de infraestructura, puertos, ferrocarriles. Bueno, la construcción de ferrocarriles le trajo la muerte, porque los dueños de las reguas, de mulos, burros y caballos que transportaban la mercancía de región en región, vieron sus intereses peligrar, y unos árabes ahí en Moca inclusive, que tenían ya prácticamente una compañía importante de recuas para transportar todos esos frutos que se producían, la yuca, los plátanos, la batata y otras cosas que se producían por ahí, la procesaban mínimamente, que habían aprendido lo de los españoles, y esos sectores se organizaron y atentaron a la vida de Lili hasta que lo mataron. Lo mataron. Bueno. Y definitivamente el desarrollo de las rutas férreas sustituye el transporte con animales de los frutos, tal cual sucedió, pero aún todavía quedan recuas, que son las que sacan los sacos de arroz de la finca. Claro, ya está mecanizado, ya se prepara la tierra de forma tal que cuando va la máquina recolectando y envasando el arroz, ya sea por torbas, que lo van colocando en una torba con un camión delante o un tractor, va arrastrando la torba, va echando el arroz ahí, lo va echando, o la máquina va produciendo el llenado de los sacos que están ahí con un proceso industrial de recolección de ese fruto, e inclusive lo va colocando en un transporte mecanizado que lo lleva a donde van a ir los camiones a buscar el arroz. Eso es hoy. Pero antes, en la época del gobierno de Trujillo, todavía las recuas jugaban un papel importante, sacaban muchos frutos de muchos lugares, y Trujillo, que lo único que aspiraba era ser el hombre más grande del mundo en materia de dinero, quería compararse con los más poderosos jerarcas en el orden económico, dueño de bancos, dueño de industria. Eso era Trujillo. Entonces, él vio que los trenes no le dejaban ningún beneficio. Destruye las redes ferroviarias, destruye los trenes, ocasionó un atraso enorme para el país, porque él pudo adueñarse, como se adueñó de todo, de los trenes y modernizarlos, pero era un obcecado, era un dictador de mala leche, como dicen. Bueno, y lo que hizo fue sustituirlo por los camiones Max, unos camiones que trajo de Estados Unidos para congraciarse con Estados Unidos. Le compró cientos y cientos de camiones en ese entonces. Y bueno, y sobre todo se hizo alianza con los árabes de aquí, de Santiago, para que ellos compraran camiones también y almacenaran el azúcar y fueran socios en el negocio del azúcar. Así aniquilan las vías férreas. El atraso para la nación dominicana provocada por Trujillo, porque el objetivo de él era enriquecerse. Bueno, pero luego se dieron cuenta los norteamericanos del daño que representaba a Trujillo y se deshacen de él. Se deshacen de él, claro, ya esa familia muy adinerada jugaban su papel y adquieren grandes extensiones de terreno en todos esos gobiernos. Y son hoy día los propietarios y todavía te compran todo lo que te venden. Ellos se adueñan de todo, de todo. Y Estados Unidos, hemos analizado como las élites gobernantes han creado una estructura de gobernanza de forma tal
que cualquiera puede ser el presidente. Cualquiera puede ser el presidente. Siempre que se adhieran a sus dictámenes. Así que eso provocó que hasta hoy día tengan un dominio importante algunas familias del país, de todo lo que es la masa monetaria, es decir, de las propiedades importantes y de la economía como tal, de los bancos, de los grandes negocios, aliado con las grandes compañías norteamericanas. Claro, tienen que estar por debajo de las compañías norteamericanas. Y ahí esas familias han jugado un papel muy importante históricamente en el país para decidir el curso por donde tiene que marchar todo. Y hoy día es igual que antes. Hoy día Estados Unidos, junto a esas élites, deciden quién será y quién no será el presidente de la República. Bueno, decidieron recientemente sacar al PLD, lo hemos dicho, queríamos llegar ahí, lo sacaron, además se empecinaron en destruir al PLD junto a los gobernantes actuales y sus aliados que se aliaron con Estados Unidos, se puede decir con nombre y apellido. Están los pseudo-izquierdistas, están los que dividieron al PLD por instrucción del imperio para aliarse a ese bloque, está el PRM y sectores oligárquicos que no quieren ningún tipo de contradicción ni problema con Estados Unidos porque puede salirle caro. Si no, pregúntenle al Central Romana hoy, que quieren hacer la vida imposible, porque jugaron un papel de independiente, no meterse en esos problemas políticos, y hoy están pagando la consecuencia de que Estados Unidos lo tiene bajo sanciones. No pueden vender el azúcar, tienen que andar dando saltos, ver por dónde diablos la venden, tras manos, tras bastidores, se la venden a lo mejor a los chinos, se la venden a Brasil, para Brasil la venda más para adelante. Bueno, es una situación diabólica para cualquiera que los norteamericanos quieran hacer la vida imposible. Y así es como hemos transcurrido. Claro, hay que entenderlo que Estados Unidos es el primer socio comercial de este país y con Estados Unidos hay que llevarse bien. Eso no quiere decir que usted no se lleve bien y no trate de que las estructuras productivas y políticas del país se desarrollen y alcancen mejores niveles para ponerse en mejores condiciones y poder negociar mejores acuerdos con ellos. Y es ahí donde ellos tienen que entender que ya la pava no pone donde ponía, que hay que hacer acuerdos donde ganemos todos, ellos y nosotros. Bueno, pero aquí, en otras ocasiones hemos analizado que Estados Unidos ha llegado a un nivel tal que ha generado una forma de gobernanza diferente por parte de las élites. Las élites en Estados Unidos no alcanzan más de un 1% de la población. Hay 35 millones 350 millones de habitantes. Pues el 1% es eso. En Estados Unidos los dueños de Estados Unidos no pasan de 3 millones, los que deciden todo. Claro, quienes los representan
No creo yo que lleguen a 5.000 millonarios, porque ¿dónde lo van a meter para discutir sus cosas? Una élite de las élites. Y esas élites han creado unos monstruos corporativos que hoy deciden todo. Todo lo deciden. Oigan bien, han creado las élites unos monstruos corporativos que deciden quién va a vivir, cómo va a vivir, si le dan una cantidad determinada de oxígeno o se la reducen, si le dan el alimento adecuado para que su vida se prolongue, si le dan enfermedad de un tipo de generación o le dan una enfermedad conocida que levemente se resuelve. Son los que deciden qué casa tener, qué mujer tener, qué hijos tener, cuánta droga deben consumir, cuánta pandemia, cuánta gripe y pestes en el mundo deben ser sometidas las poblaciones y cuántas guerras tienen que desarrollar para que cada día más con las pestes de las enfermedades y las guerras entre los países, que son la materia prima, de generar grandes y poderosas fortunas, porque la guerra es la materia prima como lo es el hierro para fabricar el acero, para producir el acero. El hierro se mezcla con otros minerales como el carbono a un grado determinado y otros tipos de elementos químicos para producir acero, del bueno, del malo, del que procuren hacer. Generalmente ya lo hacen malo porque solo es ganar, ganar. Bueno, y las guerras son ese hierro como materia prima de la industria armamentística. Y la industria armamentística produce todo el dinero del mundo para lo que son los dueños de él, las élites. Y el mundo de los negocios, de los grandes emporios que manejan los medicamentos, la materia prima de eso es las enfermedades, así como son las guerras para la industria armamentística. Y las enfermedades, ellos deciden cuál pandemia van a poner para atacar, cuál pandemia poner a caminar en el medio ambiente para atacar a los seres humanos y sangrar a la humanidad económicamente y ellos enriquecerse de manera enorme. Mire, se lo he explicado muy sencillamente porque yo no soy científico del área de la investigación. Yo soy, como les he dicho, una persona que hace reflexiones y habla de lo que ha vivido, ha visto y ha oído en el desarrollo en 72 años de la humanidad. No tengo nada de científico. ¿Cuánto llegué a ser un técnico, ingeniero? Digo técnico porque la carrera de la ingeniería aquí es una licenciatura, como licenciado en contabilidad, y somos técnicos. Entonces nosotros somos ingenieros, casi el 98% de los ingenieros del país, eso es lo que somos técnicos. En ingenieros, la mayoría son buenos, muy buenos. Claro, hay un grupo que llegó a tener máster en áreas específicas, llegó a tener doctorado en ingeniería. Bueno, ya esos son científicos. Nosotros somos eso, no licenciados en ingeniería. Bueno,
Y efectivamente es como Estados Unidos ha consolidado su poder en el mundo junto con los europeos. Pero ellos se han empeñado mucho en provocar guerra en el Asia del Este, en el Asia Central, en el Asia Mayor, en el Asia Menor, en Euroasia, al extremo de codiciar, dominar a Rusia, dividiéndosela en pedacitos. Y se han aplicado a destruir naciones con los grandes recursos que han alcanzado para ellos seguir saqueando a las naciones con esa práctica. Y luego de que alcanzaron un auge importante en la modernización de la industria y del desarrollo de la ciencia y lograr avance tecnológico, hay un tramo que oscila entre 40 y 60 años, como que se sintieron los dueños del mundo y ya que no tenían que hacer más nada. Que solo era mandar los ejércitos, adueñarse del África, de los diamantes del África, del plutonio del África, del uranio del África, del hierro, del oro. Bueno, y ellos eran los dueños y señores de la humanidad, de esas élites. Vuelvo y le digo, alrededor de 5 millones de seres humanos son los dueños de toda la riqueza del mundo. ¿Qué le parece? Es justo. Pero, como todo en la vida, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es un refrán inequívoco, inequívoco. Efectivamente, se han dormido en sus laureles y pensaron que la humanidad se iba a quedar ahí esperando que ellos le llevaran el triguito, la harinita que ellos procesan, que ellos no iban a hacer nada. No, pues la humanidad en el Asia, sobre todo, ha habido un desarrollo extraordinario en estos últimos 60 años. Se ha desarrollado Japón. Bueno, Japón fue el primer país del mundo que obtuvo un desarrollo enorme hasta que los norteamericanos le hicieron jugadas económicas y lo anclaron de forma tal que se le robaron la tecnología a Japón y ellos volvieron a tener un respiro porque les robaron la tecnología a Japón. Pero los japoneses no aprenden porque ellos le tiraron 2 bombas nucleares, le mataron más de 2 millones de personas con todas las enfermedades que había, mucho más. Y lo siguen atropellando. ¿Cuánto los japoneses pudieron inventarse una forma de vengarse? ¿Qué le vendieron al mundo entero? Una cantidad de motocicletas en el que ellos se han vengado porque eso ha provocado una cantidad enorme de muertos en accidentes que no se puede ni cuantificar. Parece que fue la venganza japonesa. La masificación de la motocicleta, es decir, bicicleta con motores. Al extremo de que hoy son motores de gran cilindrajes y de gran rendimiento y de gran velocidad, que aún más se producen mayores consecuencias en los accidentes en contra de los seres humanos. Bueno, y esa poderosa nación tiene que plegar a sus intereses, sobre todo en lo económico, de forma tal que los sectores tecnológicos, como el armamentista, ellos sean los hegemónicos y ellos puedan decidir dónde hay guerra y dónde no. ¿Y qué ha pasado con las guerras en el mundo? Que hoy tenemos guerras importantes en el Asia. Me lo permiten los chinos en Myanmar.
no han podido convencer a esos militares de que se dejen de estar de bravucones y que no va a pasar nada del otro mundo siempre que el ejército esté a favor de la paz y de la convivencia con China, de que pueda poner en juego a China. Pero hay unas persecuciones ahí con septas y etnias que se enfrentan una con otra y hay una guerra importante. Eso es en el Asia. Hay guerras en otras colonias aún saqueadas por Francia, que todos los días se reúnan, se levantan en contra de Francia y se libera del dominio francés. En el África, en Oceanía, en Caledonia, están luchando por su independencia. El día pasado por poco logran destruir la dominación francesa, pero no se pudo. Llegará el momento en que lo lograrán, porque los franceses son unos colonizadores terribles, de que todo lo quieren porque son insaciables, con adueñarse de los recursos de los otros, de los más débiles. Es lo que ha hecho Holanda, que hoy todavía es una potencia, Holanda. Imaginen un pedacito de tierra que el mar la inunda cada vez que le da la gana. Aunque hayan construido un gran regulador de los mares. Suecia, Holanda, Bélgica, Francia, España, Alemania, fueron grandes colonizadores, grandes potencias que se destruyeron una con otra. Y ahí entonces que surge Estados Unidos, que hoy día está en una situación de descomposición en todo el sentido amplio de la palabra. Pero no vayan a creer que allá están gobernando los presidentes. No. Los presidentes electos son fruto de las grandes corporaciones que lo hacen a ellos presidente, porque lo eligen bajo acuerdo para ser presidente, en el que esas grandes corporaciones le ponen el yunque al presidente y se hacen lo que ellas quieren. Además que la mayoría de esos países son cruzados, los europeos. Los cruzados tenían como característica que eran mercenarios católicos al servicio del Vaticano, iban a las naciones pobres del mundo, las saqueaban y ellos se enriquecían a la sombra del Vaticano porque eran cómplices, eran socios. Y como vándalos que eran, nunca respetaban el orden, ni en los acuerdos, ni en la forma de vida, ni nada, y hoy hablaban contigo y llegaban a un acuerdo que mañana todo va a estar tranquilo, no va a haber ataque, no, tu producción de minerales, tu producción de la ganadería, de tu producción de los telares para producir alfombras, ropa, telas de todo tipo, hermosísimas, los utensilios. Pues nada, al poco rato destruían el acuerdo que habían hecho y te atacaban y te saqueaban y te doblegaban. Llegó un momento en que esos europeos no eran creíbles para nada hasta que surgieron corrientes espirituales, religiosas, ligadas con la determinación de ser naciones libres, que se envalentonaron y destruyeron al imperio occidental. Y surge entonces uno de los imperios más grandes del mundo, el de los musulmanes. Pero Europa, como siempre, guerrerista, insaciable, con un hambre de sangre, porque es la que alimenta su espíritu, nunca han dejado atrás de desarrollarse para hacer la guerra. Hoy día sí que están en una situación difícil porque se ha degenerado la sociedad de forma tal que 1% importante son drogadictos. Otro por ciento importante lo han hecho muy pobres. Otro por ciento importante se han vuelto locos y sin idea en adueñarse de todo lo que hay. Y las élites, que es el 1%, como muchos, son los dueños de los grandes capitales, que son los que mueven el mundo alrededor de las guerras, de las enfermedades,
de la venta de órganos, de la venta de mujeres, de muchachos, de muchachitos, porque ahora hay un número importante en Europa y en Estados Unidos que no tienen hijos, no tienen nada, tienen un perrito, pero tienen de preferencia el mismo sexo. Y eso ha ido llevando a esa sociedad a la destrucción total, Hoy día, en lo militar, ya están cogidos por el bozo, como decimos aquí. Si ya los rusos le ponen una bombita, en segundo, igual que los iraníes, igual que los chinos, y otras muchísimas naciones que han desarrollado armamento de todo tipo para preservarse en contra de la angurria de Occidente. Por lo que esos presidentes de las élites que son puestos por esas grandes corporaciones, los someten a ese yunque de dominio. Luego, en lo que tiene que ver con las percepciones de la población, para ellos poder seguir gobernando, vamos a ir terminando por hoy con esto. La manejan de manera tal que la población se cree que son ricos, porque con la percepción que generan las grandes corporaciones del marketing, que son propiedad de las corporaciones económicas que controlan el gran capital, prácticamente todo Occidente, hacen maravillas, hacen diputados, hacen regidores, hacen presidentes, senadores, ponen los jueces y ponen todo lo que tienen que poner para que la gente piense que viven en la gloria. Y esas empresas de marketing, propiedad de esos grandes emporios, son los que le dan la boronita para que tú seas diputado, para que tú seas senador, para que tú seas presidente, pero ellos son los que gobiernan, ellos son los que hacen las leyes. Y todo lo que tiene que hacerse es lo que ellos digan. Eso es hoy día. Pero esas élites han entrado en un proceso degenerativo que no hay manera que se pueda recomponer. Así como han ido degenerando la humanidad, también ellos se han corrompido al extremo. La droga, las mujeres, los muchachos, los hombres, los niños, toda la diablura del mundo la usan para doblegar a la humanidad y entendiendo que ellos van a ser para siempre. No se dan cuenta que la destrucción de la civilización se lleva todo lo que encuentra por delante. Y como no lo entienden, han logrado que la percepción le imponga a la mayoría de la gente que vive en un paraíso. Pero cuando Ramoncito aterriza, que vive allá en Washington, o que viven en Filadelfia, o que viven en Nueva York, o viven en Texas, que se fueron a vivir donde está el paraíso, las bondades del mundo, pero cuando él aterriza y se da cuenta que cada día tiene menos posibilidades de vivir con dignidad, se va convenciendo de que lo han estafado, que le han vendido una idea falsa, porque ellos están pobres, y lo atacan las enfermedades, y se lo come el cáncer, y se lo come la diabetes, y se lo come los alimentos, lo destruyen todo. Y en esa situación es que ese pueblo está hoy en cualquier momento dirigido a que yo soy republicano, a que yo soy de Mort, a que yo soy de Kennedy, a que yo soy del otro. No. Son poses dirigidas por esas élites que controlan el gran capital para que la gente crea que está viviendo en una sociedad democrática donde no, usted no puede ser regidor, usted no puede ser alcalde, usted no puede ser representante a la Cámara de Diputados, de senadores, usted no puede ser presidente. Eso no es así. Eso es nosotros, ya ellos saben quién va a ser el presidente. Claro, pueden variar, por eso no se preocupen mucho si es Trump o es la Clinton.
si es el senador de California o es el senador de Nueva York. No se preocupen por eso. Ustedes van a seguir viviendo igual y peor aún. Cada día peor, porque fíjense qué pasa hoy día. Al no importar que usted sea republicano ni demócrata, el presidente, pues el mundo seguirá patas arriba, ya que la materia prima de las industrias armamentísticas es la guerra, y la materia prima de la industria de los medicamentos son las enfermedades. Y ellos lo que necesitan es un presidente que se comporten como robot. Ya decían que ese hombre que todavía está gobernando, Biden, era un robot. Sí, él es un robot, porque él actúa por órdenes de los grandes emporios que controlan las grandes riquezas de Estados Unidos y del mundo occidental, porque ya del mundo oriental no controlan nada, ¿eh? No vayan a creer que controlan. Ellos sí piensan que eso es lo que los está llevando a la tumba cada día, y por eso aún tienen más de 800 bases militares en el mundo, y ellos se creen los amos y dueños del mundo con todos estos militares, en que cuando tú sacas la cabeza te dan con un hierro en la cabeza, te la destruyen, pero ya eso no tiene ningún papel trascendental ni en China, ni en Irán, ni en Rusia, ni en Corea del Norte, ni en la India. No, ya cada quien tiene su poder bien definido y saben lo que son esas élites occidentales y no quieren nada con ellas, ya tienen su propio banco. Ahorita ya no, el dólar no corre por ningún lado de esos países, que son la mayoría del mundo. Ya en América empiezan a surgir nuevas visiones de hacer las cosas, claro, a empujones, porque esos pseudo-izquierdistas no acaban de entender que la forma de dirigir a estos pueblos es como la ha dirigido López Obrador, con inteligencia. Es con inteligencia que se dirige, pero a favor de la población, donde primero sean los pobres, como ha dicho López Obrador. Ustedes no van a entender eso nunca, pseudo-izquierdistas. Ustedes son unos terribles malvados que han frustrado las ilusiones de los pueblos de América, porque se anquilosaron, no se renovaron en los ideales, se quedaron atrás. Por lo que los poderosos de las grandes capitales seguirán enriqueciéndose con las guerras y las enfermedades en detrimento de la población mundial. Unámonos nosotros en el mundo. Hagamos un gran movimiento por la paz, condenar la guerra, y no solo condenarla, sino oponernos firmemente contra ella, y que la grande riqueza que producen la inteligencia que ha creado el ser humano, como las industrias robóticas, sean distribuidas entre todos los hombres y mujeres del mundo. Tenemos que aunarnos y alcanzar objetivos bien claros porque nos pertenecen. Nos veremos el próximo lunes. Muchas gracias.